Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En las empresas humanas se habla mucho de indicadores para la gestión del trabajo y para la medición de los frutos, de la eficacia. Y en la labor apostólica pues también se aplica a veces esas herramientas de la vida humana, de la vida profesional, pues para hacer rendir más también el trabajo. Entonces existe el riesgo de que un poco se quede uno con eso, o de que mida la vida apostólica como por esos indicadores humanos, o que pretenda pues que todo dependa de esos medios que uno puede poner y que efectivamente es importante ponerlos. Sin embargo, el Evangelio sigue siendo el modelo y la guía para todo tipo de labor apostólica. Y vamos a mirar hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, él habitualmente narra más hechos que discursos de Jesús. Pero en este pasaje relata pequeñas parábolas, con las cuales presenta, dice Benedicto, el misterio de la palabra y del reino de Dios, e indica las razones de nuestra esperanza y de nuestro compromiso. Entonces comienza narrando la parábola del sembrador, que es tan significativa, y después anuncia otra de ese mismo estilo agrario. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Mientras en la primera parábola del sembrador ponía el énfasis en el terreno, que si era pedregoso, que si era fronterizo, que si era superficial o que si era fértil, el terreno que recibe la semilla. Aquí, en cambio, se centra en la dinámica interna del grano sembrado, en su carga genética que garantiza tanto su crecimiento como su germinación, los frutos. Tú, Señor, que eres el reino de Dios encarnado, te presentas como esa semilla sembrada por el Padre que germina y crece con su predicación y su obrar. También es semilla tu palabra que nosotros sembramos y que ella va a sus frutos sin que sepamos cómo. Y si bien hay que cuidarla y hay que poner trabajo, el Señor no nos perdona nada de nuestro trabajo, no podemos adjudicarnos los éxitos de la cosecha, porque hay muchos factores que no dependen de nuestra actuación y que muestran efectivamente que la obra y los frutos son de Dios, el clima, la maduración de la siembra, la ausencia de plagas o depredadores. Es una realidad que nos lleva a pensar en el protagonismo de la gracia. Se nos ha insistido mucho, ¿no? El cristocentrismo, el centrarnos en Dios, que la obra es de Dios, no de nosotros. La labor apostólica la hace Él, sirviéndose de nosotros como instrumentos, pero el protagonista, la primacía, la prioridad es de la gracia divina. Por eso es que hemos de ser almas de oración, de penitencia. El Papa nos invita a redescubrir el valor de la oración, el poder de la oración de intercesión. Obviamente también exige el plan apostólico diario, la actuación, la gestión, pero recordando aquello de camino, en primer lugar oración, en segundo lugar mortificación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, la acción. Y bueno, y si hay que actuar mucho, pues entonces quiere decir que hay que rezar y ofrecer penitencias en abundancia.
protagonismo de la gracia y humildad del discípulo, que está invitado a confiar más en los medios sobrenaturales que en las propias acciones. Como escribió San Pablo, ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Humildad de instrumentos. No soy yo el que obra, eres tú, Señor. Eres tú el que hace crecer. Por eso hay que ir y cuidar la matica, pero sobre todo hay que ir a pedirle al Señor. Antes de hablar a las almas de Dios, hablarle de Dios a las almas. Humildad de instrumentos. Unos periodistas le preguntaron a Jorge Mario Bergoglio en una entrevista cuando era arzobispo de Buenos Aires. No le gustaba dar entrevistas, pero una contradicción que se vio conveniente que la concediera. Aparte de periodistas argentinos le preguntaban ahí con cierta periodicidad y luego escribieron un libro que se llama El Jesuita. Por ahí sigue todavía. Le cambiaron el nombre cuando fue elegido papa, ya no me acuerdo cómo que se llama ahora. Pero le preguntan, ¿cuál es el pecado que más odia? Y él responde, el que más me repugna es la soberbia, el creérsela. Cuando yo me encontré en situaciones en que me la creí, tuve una gran vergüenza interior y pedí perdón a Dios, pues nadie está libre de caer en esas cosas. Bueno, hagamos examen en nuestra oración, qué tan soberbios somos. No si somos soberbios, porque desde luego que lo somos, pero si se manifiesta en algo de creérsela, confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro modo de obrar, nuestro don de gentes, nuestro abolengo, ¿no? Tantas tonterías que el diablo nos mete para apartarnos del camino verdadero que es el de la humildad de instrumentos, de confiar en Dios y de saberse simplemente un enviado suyo. El sembrador duerme de noche y se levanta de mañana, mientras la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Podemos ver en estas palabras de Jesús una advertencia para que también aportemos la vigilancia, o al menos para que no estorbemos la acción de la gracia en nuestras almas y en las personas que tenemos a nuestro lado. Como dice Cristo, ¿qué pasa? Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos pareciéndonos cada día más a Dios Padre. Esa prioridad de la gracia es el trato con cada una de las personas divinas, la filiación divina, la amistad con Jesucristo, la inhabitación del Paráclito. Docilidad al Espíritu Santo nos cristifica, nos hace conformes con Cristo. La imagen de Cristo se forma cada vez más en nosotros. Y de ese modo nos pareceremos más al Padre. Hay mucho que caminar por aquí, ¿verdad? Hay que pedirle mucho al Señor este regalo de ser dóciles, de seguir ese camino que Él nos muestra de identificación con Cristo. Es muy fácil dar la espalda cuando vemos claramente lo que nos pide o lo que nos conviene rechazar y nuestra comodidad, nuestro egoísmo, nuestra soberbia nos impide decir que sí. Recordar esa respuesta inmediata de la Virgen, hágase en mí según tu palabra. ¿No? Un par de preguntas y fiat, hágase. Que sea siempre así como nuestra respuesta inmediata, sí, fiat, hágase lo que el Señor quiere. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, decía San José María, ¿no? Huir del pecado venial deliberado. Todas esas son distintas maneras de mostrar el afán cierto de buscar la santidad, de ser un buen sembrador, de ser un buen discípulo del Señor. Un discípulo humilde, un discípulo que lucha. Pues junto con humildad de instrumentos y junto con lucha interior para ser dóciles, el discípulo está llamado a ser una persona de fe, porque ese reino de Dios que es Jesucristo dará los frutos que el Señor ha previsto a pesar de los pesares. Recordamos esa anécdota de esos tiempos, de por ahí los años 80, que don Álvaro del Portillo pues le decían dificultades en la labor apostólica y decía, no, tranquilo, vendrán frutos en Filipinas, era un modo de decir. Me tocó ir en los años 90 con algunos filipinos y me decían que eso
terminó convirtiéndose en una oración, porque efectivamente llegaron muchos frutos a Filipinas. Había más de 120 pinois en el centro de estudios. Hoy día no hay ni la mitad. Pero bueno, es que es verdad, de pronto uno hace y trabaja y no se notan los frutos. Pues están saliendo al otro lado, de las antípodas. Dios sabe lo que hace, o al menos nos está formando a nosotros en el camino de la fe. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. La tierra da sus productos, la semilla del reino germinará. Vamos a tener un jubileo en el que se nos hablará mucho de la esperanza. Ya tenemos esa bula de la esperanza no defrauda. Y es esta idea, ¿no? También de llenarnos de un optimismo no humano, aunque también, sino sobre todo sobrenatural. Un optimismo, una esperanza que viene de la fe. De hecho, también dice la Biblia, ¿no? Que la fe lleva a la esperanza. Sucedió en el aparente fracaso de Jesús en el Calvario, que sin embargo supuso el triunfo sobre el pecado y la muerte. Todo el mundo veía un desastre, un hombre que ha dicho tantas cosas buenas, muerto, colgado en un madero, el madero de los malditos, y no, el que no ve con ojos de fe no se entera que es que en ese momento se ha resuelto el problema del pecado, ¿no? Se ha redimido. El Señor nos ha liberado, nos ha abierto las puertas del cielo, de la filiación divina. Como dice Benedicto XVI, Dios es el Señor del reino. ¿Se acuerdan que la parábola empieza? El reino se parece a. El hombre es el humilde colaborador que contempla y se alegra con la acción creadora divina y espera con paciencia sus frutos. Recordamos que cuando eligieron papa al cardenal Ratzinger, cuando salió ahí al balcón, decía eso: los señores cardenales han elegido a este humilde colaborador de la viña del Señor. Así se veía él, un operario, un cooperador, ese era el lema de su escudo pontificio, cooperador de la verdad. Dios es el Señor, nosotros cooperadores, con Dios daremos fruto. Recordemos que el mismo Jesús secará más tarde una higuera porque solo daba hojas, porque no generaba ningún grano. Por eso en esta parábola de la semilla, que en apariencia solo resalta la pasividad del desarrollo, la humildad del instrumento, se termina haciendo alusión al juicio. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado el momento de segar. El crecimiento es intrínseco, pero la cosecha exige trabajo, esfuerzo y el dolor de la siega, del corte, de la cruz. Entonces, la parábola, dice Benedicto, también se refiere a la intervención conclusiva de Dios al final de los tiempos, cuando Él realizará plenamente su reino. El reino es Él y ya está, pero como dicen los teólogos, ya, pero todavía no. O sea, ya está en ciernes, pero la finalización será en la parusía, cuando sea todo en todos, cuando realice plenamente su reino. Ahora, este tiempo en el que estamos, es el momento de la siembra y el Señor asegura su crecimiento. Entonces esa humildad para trabajar sin ver frutos, para saber esperar, para continuar con perseverancia, a pesar de que pues quisiéramos una eficacia humana que quizás Dios todavía no la tenga prevista. En nuestra siembra de esa buena semilla que es la palabra de Dios, no podemos asignarnos tampoco méritos que no nos corresponden, ¿no? Como uno dijera, vea qué naranja tan bonita la que saqué, de Dios, pues, en un cuadro, esto lo pinté yo, ya qué bonito me quedó, pero qué bonito taguama, pues no, para empezar no son bonitas, pero además, no, simplemente trabajé, ¿no? Pero el fruto es divino. No podemos asignarnos méritos que no nos corresponden, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de la necesidad de que rindan los talentos que el Señor nos dio, de echarle agua, de podar lo que sobre, de echar un abono, de cuidar. Bueno, ese trabajo si el Señor no nos lo perdona. Rendir los talentos con la mayor productividad posible en obras buenas de santidad y de apostolado.
sabiendo prever que hay tiempos de sequía y tiempos de inundaciones. Y el Señor nos da su gracia proporcional a las dificultades por duras que puedan parecernos. Sin embargo, la mejoría no es automática. También depende de nuestra correspondencia a la gracia, de nuestro esfuerzo por vencer cada día en las pequeñas batallas de la vida cotidiana. Como para aterrizarlo, para no quedarnos en la metáfora, pues hay por ahí un psiquiatra que tiene un libro sobre la conquista de la voluntad y dice batallas que conviene dar en ese esfuerzo por ser dóciles a la gracia divina. Ejemplos: cuidar el horario. Batallas pequeñas de la vida cotidiana en las que le vamos ofreciendo a Dios nuestra lucha ascética. Ser ordenado en las cosas que uno maneja. Planificar las cosas que se deben hacer para aprovechar mejor el tiempo. Cuidar los detalles en la convivencia con los demás. Aceptar las contrariedades. Benedicto XVI concluye que todo cristiano sabe bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, con esa lucha, con ese esfuerzo, con esa correspondencia, con esa docilidad, pero que el resultado final depende de Dios. Esta convicción lo sostiene en el trabajo diario, especialmente en las situaciones difíciles. Por eso también lo del ejemplo agrario, ¿no? Pues nosotros nos queda un poquito más lejos porque somos muy urbanos, pero también es Dios haciéndonos ver pues cómo se corren esos tiempos, ¿no? Las cosechas no son para allá, esto es para dentro de 3 meses, y hay que estar atentos, y hay que cuidar las cosas, y hay que saber esperar, ¿no? Y que hay momentos de sembrar, momentos de surcar, momentos de recoger, momentos de vender, y uno quisiera que todo fuera ya dentro de 8 días, y no, todo tiene sus maduraciones. También la vida ascética, también la vida apostólica, también el trabajo. Entonces, ahí está Dios sosteniéndonos, haciendo que la semilla crezca, a pesar de la aparente esterilidad. A este propósito escribe San Ignacio de Loyola: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Es un principio maravilloso de la vida cristiana. Bueno, esa era la primera parábola, ¿no? La parábola de la semilla, que crece sola sin que el sembrador sepa cómo. Y hay otra segunda parábola agraria, que comienza de igual manera. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Y entonces dice, con un grano de mostaza. Todos recordamos, seguramente todos hemos visto, es el típico recuerdo que la gente trae de Tierra Santa, y entonces pues es el granito de mostaza que tiene, pues que es pequeñísimo, el tamaño de la cabeza de un alfiler o menos. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Un relato bellísimo que se relaciona con otros pasajes del Antiguo Testamento que la liturgia une en la liturgia de la palabra del domingo undécimo, el ciclo B. La profecía de Ezequiel, por ejemplo, habla de una rama tierna, pequeñita, que el Señor plantará en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. No es lo parecido, ¿no? Solo que una es mostaza y otra es cedro. Y el Salmo 92, que empalma esa profecía del capítulo 17 de Ezequiel con la parábola del capítulo 4 de Marcos, promete al hombre justo que crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, el hombre justo, que también recogerá abundantes frutos y dará cobijo a muchas almas. Nos viene a la mente que ese fue el repostero que había cuando San José María visitó Argentina hace 50 años. En muchas partes aparece un bello árbol de raíces, de ramas negras sobre un fondo rojo, que decía eso en latín: echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra.
Esa es como la historia de la palabra de Dios, del espíritu de la obra, de todo lo que es la obra que el Señor nos encarga. Bueno, es famosa esta comparación. Nos habla de la humildad de los comienzos, ¿no? La mostacita, la semilla tan pequeña, que comienza pequeño como toda obra divina. Esto nos acordamos mucho de San José María, que insistía tanto en no crecer, no nacer grande, ¿no? Sino hay que ir pequeñito, poco a poco, ir creciendo. Entonces no aspirar a grandes cosas, sino tener esa humildad de empezar de a poquitos, soñando en grande, pero comenzando en pequeño. En la famosa águila, ¿no? Hay que empezar con el aguilucho. Porque es la humildad de ir poco a poco, sabiendo que es Dios el que pondrá el incremento y que llegará muy lejos, ¿no? Y por eso el famoso lema, soñad y os quedaréis cortos, pero empezamos en pequeño. El reino de Dios no aparece de modo estentorio, con grandes fuegos de artificio, de los cuales solo queda el recuerdo de una imagen pasajera y de un palitroque quemado. Como en la encarnación, sigue las dinámicas de la vida cotidiana, ¿no? Dios quería redimirnos del pecado, hacernos hijos suyos, abrir la iglesia en el mundo, pero espera toda la historia de la economía de la salvación, siglos y siglos, ¿no? Que Noé, que Abraham, que Moisés, que los reyes, que los profetas, ¿no? Y la inminencia, ¿no? Pero en medio, pues, invasiones, guerras, pero una pedagogía de ir formando su pueblo, de ir enseñándoles que eran elegidos, de formar un resto, para que entendieran de lo que se trataba, hasta que varios siglos después, llegada la plenitud de los tiempos, es enviado el arcángel Gabriel a la Virgen. Entonces, bueno, ya llegó el momento, pues que nazca ya, ¿no? Pasa un día, y un mes, y otro mes, 9 meses, como cualquier cristiano, como cualquier humano, diría, ¿no? El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, tomó carne en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, tomó un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra, decía el catecismo tradicional, ¿no? Y luego creció. ¿Y por qué no predica ya? No, pues porque es un niño, simplemente es el Hijo de Dios y obra bien, pero pues no está haciendo milagros, que ese es el modelo que nos da a nosotros, ¿no? 30 años de vida corriente, santificando, redimiendo. ¿Y cómo? Pues haciéndole mandados a la Virgen, ayudando en la casa, estudiando, trabajando con José, un muchacho cualquiera, pero era el Verbo encarnado. Al final, los 3 últimos años sí predicó y hizo milagros y bueno, y murió en la cruz y resucitó, pero todos los 33 años forman parte del misterio cristológico que nos muestra esto, ¿no? Cristo cumple los ciclos ordinarios, crece poco a poco, como la semilla exige cuidados permanentes, con perseverancia de amor, durante el invierno y el verano, de día y de noche, mes tras mes, año tras año. Benedicto XVI lo decía hablando de la Virgen, por ejemplo, ¿no? No se menciona la proveniencia de María. A ella se le envía el ángel Gabriel, mandado por Dios, entra en su casa de Nazaret, una ciudad desconocida para las Sagradas Escrituras, ¿no? Podía haber escogido Jerusalén, pero no. A Galilea. Y en Galilea, pues que puede haber sido, qué sé yo, Cafarnaún, no. Nazaret, una vereda perdida, que no aparecía en la Biblia. Pues Belén, es pequeño y lo que sea, pero es la ciudad de David. Pero no, Nazaret, una ciudad desconocida. En una casa que seguramente hemos de imaginar muy humilde y muy sencilla. Una joven mujer desconocida, una aldea olvidada, una casa particular anónima. El signo de la nueva alianza es la humildad. Lo escondido, el signo del grano de mostaza, ¿no? Cristo no aparece una gran fruta, sino una semillita. El Hijo de Dios viene en la humildad. Ambas cosas van juntas, la profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Esto, pues tenemos ese ejemplo pues, de San José María en los comienzos de la obra, que siempre nos viene bien, y también las circunstancias en las que estamos ahora. Puede ser un poco entendida en este sentido, dinámica del grano de mostaza. No tenemos que apabullar, ser gigantescos, ¿no? Estamos bien unidos a Dios, unidos por el camino de la humildad.
Por eso Jesús mismo se puso como ejemplo de esta virtud. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Puede decir pues, cualquier cosa, ¿no? Pero cuando se da como modelo, dice mansedumbre y humildad. Meditemos con más frecuencia en ese carácter humilde que marca la vida de Jesús, de María, de José. Leí en estos días una anécdota muy buena de un entrenador gringo, moreno. Entonces le dicen, bueno, ¿le parece llamativo que hay 3 negros que han sido campeones en los últimos 3 años y tal? Y dice, bueno, más que me llama la atención que sean negros, me gustaría cuántos son cristianos, ¿no? Aprovechando ahí para hacer como apostolado con los periodistas. Más lo decía de buena manera, y los periodistas se ríen. Y uno le dice, bueno, y que se va a ver con la familia real, ¿no? Pues con Carlos y Camila, dice, familia real, Jesús, María y José. Entonces la gente se ríe y tal, y dice, no, pues los reyes de Inglaterra, dice, bueno, la verdad es que la única familia real es la de Jesús, María y José, los otros no los conozco. Pero bueno, lo decían en ese sentido de un hombre divertido, pero que se apostolaba ahí delante de las cámaras, delante de los micrófonos. Es verdad, la única familia real verdadera es la de Jesús, María y José, pero no viven en palacios ni con coronas, ¿no? Pues procuremos vivir así en nuestras actividades diarias. En primer lugar, con los más cercanos, que seguramente son los que con más frecuencia padecen nuestra soberbia, dar la razón, no imponernos, no querer ser la última palabra, servir, compartir lo nuestro tiempo sobre todo, pero también nuestras pertenencias, ofrecernos para encargos más pesados, o también para estar disponibles para hacer trabajos más o menos pequeños, para atender un obrero, para atender la puerta, para gastar tiempo al servicio de los otros, para rehacer un reemplazo. Bueno. Sobre todo nos facilitará hacer familia, sonreír, comprender, disculpar, perdonar. Reírse de los chistes malos también es una obra de caridad, de humildad. Contar chistes buenos también lo es. Bueno. Hacer grata la vida a quienes conviven con nosotros, quererlos como ellos esperan ser amados. A veces estar cerca, a veces alejarse, ¿no? Cada uno pide lo que merece. Otra palestra para ejercitar la humildad, como el crecimiento del grano de mostaza, es el trabajo habitual, obviamente. Ese cuidado de las cosas pequeñas en la vida ordinaria, aunque nadie las vea. El esfuerzo por acabar los últimos detalles, por trabajar con constancia y abnegación, luchando contra las distracciones. Es una escuela magnífica para crecer en virtudes y también en humildad, la humildad de la inteligencia. Por ejemplo, San José María habla de los medios tradicionales de la labor de San Rafael, la catequesis y las visitas a los pobres. Y dice que era también en este sentido, humildad de la carne, humildad del corazón, humildad de la inteligencia, ¿no? Usted que es un gran intelectual, esforzándose por enseñarle a un niñito que no entiende, y bueno, pues es... Y también esa humildad de gastar tiempo con gente más necesitada para darse cuenta que ha recibido mucho. El trabajo también, ¿no? La humildad de estar ahí, gastando tiempo, sentado, haciendo lo que corresponde, con disciplina, que es calvario, ¿no? Por eso uno tiene el crucifijo ahí al lado, ¿no? Es una escuela magnífica para crecer en virtudes, decía, y para descubrir que el crecimiento del reino en la sociedad y en cada alma es paulatino, exige constancia, perseverancia. Como dice el refrán popular, no se tomó Zamora en una hora. Bueno, y como fruto del esfuerzo por imitar la humildad de Jesús en la familia y en el trabajo, con la lucha diaria por cumplir nuestros deberes y ejercer nuestros derechos, esas virtudes que vayamos adquiriendo tendrán un influjo positivo en la sociedad. Como María, visitaremos a los más necesitados y enfermos, les prestaremos nuestros servicios con toda generosidad. Y la virtud de la humildad también nos llevará a olvidarnos de nosotros mismos, como hizo la Virgen en las bodas de Caná, donde en lugar de estar pensando en ella misma o en compararse con las otras, ¿no? Esta vestida de aquella, no, esta es metida en la cocina a ver cómo puede ayudar. Y dándose cuenta, no tiene vino. Y no solamente dándose cuenta, sino poniendo los medios para resolverlo, a donde su hijo, y termina siendo pues el mejor vino de la historia. Fruto de esa humildad, de ese estar pendiente de los demás.
Dios quiere contar con nosotros, con nuestra lucha cotidiana para identificarnos con Jesucristo. Y así es como influiremos positivamente, sembrando la semilla del reino que, como el grano de mostaza, crecerá y da fruto, y vendrán a guardarse en su sombra las aves del cielo. Concluyamos con unas palabras de Benedicto XVI. El mensaje es claro. El reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo un regalo de Dios, una gracia que precede al hombre y a sus obras. Esas pequeñas fuerzas nuestras, aparentemente impotentes ante los problemas del mundo, sumadas a las de Dios, no temerán obstáculos, porque la victoria del Señor es segura. Ese famoso 2 más 2, pero si uno le suma Dios, es una cifra inconmensurable, como dice Camino. Es el milagro del amor de Dios que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en la tierra. Y entonces, con esa experiencia de este milagro de amor, estaremos optimistas a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, del mal con los que nos encontremos. La semilla brota y crece, porque es el amor de Dios el que la hace crecer. Que la Virgen María, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.